Bueno, familia, muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestros estudios a propósito de este tiempo, esta fiesta de los 7 días de panes sin levadura. Y pues como decíamos, como estudiábamos ayer en nuestra celebración de Pesaj, de Pascua, pues resulta muy importante entender que estos 7 días de apartarnos de toda la levadura, de sacar toda la levadura de nuestras vidas, eh, pues tiene que ver grandemente, pues por supuesto, con todo aquello que contamina el alma, todo aquello que contamina el cuerpo, hablando de pues pecado, desobediencia, rebeldía, pero también hay que propender por el cuidado de nuestra fe. Y precisamente una de las señales fuertes que se ven en estos tiempos, pues es esa presencia de mucha información, ¿cierto? Todo lo que ha sido el sincretismo religioso, que es una de las características eh, de esa cuarta bestia, hablando de la visión de Daniel, que también estuvimos estudiando en este tiempo del ayuno de Daniel. Recuerden que esa última bestia es aterradora, es terrible. Es aquella bestia que tiene 10 cuernos, que son, bueno, una bestia es un imperio y los cuernos, cada cuerno es un gobierno, ¿cierto? Un rey o un gobernante. Y recuerden que esa última bestia es representada en el hierro hacia la visión de Nabucodonosor. De manera que pues tenemos ahí profecía interesante que ya pues tenemos ahí unos temas bien buenos, bien consolidados en el tiempo del ayuno. Si no los han visto, los invito a que vayan y lo busquen. Eh, Está bien explicadito, porque precisamente de esa bestia que es la última, y precisamente por ser la última, pues juega un papel importante en los tiempos finales. De esa bestia, pues se nos hereda como humanidad lo que es el sincretismo y lo que es el ecumenismo. Y ahora que estamos hablando precisamente de panes sin levadura, que implica el Evangelio de Jesucristo sin mezclas, tomar nosotros las enseñanzas respecto de Jesucristo de la manera más pura posible, y por eso nos ceñimos a lo que está en la Escritura, en la palabra de Dios, ¿cierto? Y buscamos y confrontamos en las versiones que más utilizamos, como son la Reina Valera, las nuevas traducciones, que hay algunas muy buenas, aunque hay que tener cuidado con las versiones, y la nueva traducción viviente, que es la que yo pues prefiero trabajar, y de la cual pues utilizo la Biblia de estudio de esta versión, eh, porque hay que tener mucho cuidado precisamente en las fuentes. Todo este tema de sincretismo, que significa mezclas, y que fue la estrategia de este imperio y de este gobierno. Estamos hablando de todo lo que fue eh, el gobierno, el imperio romano, eh, como su forma de administrar o de controlar las grandes poblaciones, porque ya ellos se dan cuenta que no era productivo conquistar y acabar con todo. Resultaba más productivo conquistar tierras y controlar a su gente. Entonces descubrieron que a través de controlar las creencias de las personas, a través de influenciar o influir en la forma de pensar de la gente, y especialmente en lo que tiene que ver con su fe, pues iban a ser más manipulables, más controlables. Eh, y bueno, pues es el resultado de lo que tenemos. Una, unas verdades que han sido tocadas por esa combinación, por ese sincretismo, y llegamos a deformaciones de las enseñanzas. Y una de las de estrategias, digámoslo así,
que ha tenido el enemigo con respecto al crecimiento espiritual del pueblo de Dios es precisamente hacerle creer, por un lado, que el Antiguo Testamento pues son historias y que eso ya no hay que mirarlo para nada, porque supuestamente en el nuevo pacto pues el antiguo quedó anulado. O sea, apoyando, haciendo una interpretación bastante perversa, porque saca de contexto muchos de los versos que pretenden sustentar con esto del nuevo pacto y el antiguo pacto, pues obviamente que un experto mentiroso con perversas intenciones va a encontrar la manera de sembrar duda en un lector o en una persona que escucha y que no tiene, por un lado, la formación y por otro lado, de pronto, la actitud o el tiempo para estudiar. Entonces les hablo de todo esto porque precisamente Panes sin Levadura es una celebración que nos llama a que durante estos 7 días tomemos conciencia de la necesidad de que nuestras fuentes sean confiables y no darle cabida en nuestro corazón, en nuestra alma, digámoslo así. Eh, Vuelvo a insistir sobre todos los temas que recibimos en el ayuno de Daniel, esos 21 días que tenemos material, wow, de verdad que excelente. Los últimos temas hablaban precisamente de la contaminación del alma, la contaminación del cuerpo, la contaminación del espíritu. Y a raíz de que precisamente Daniel, pues la decisión que tomó fue la de no permitir que ese sincretismo de Babilonia tuviera efecto sobre su vida. Y esa radicalidad y esa firmeza, pues ya sabemos a qué condujo, ¿cierto? Entonces, igual, no son historias, son profecías, recuerden que todos lo que está en el Antiguo Testamento, de alguna manera son señales de lo que el Señor hace por su pueblo y son señales de lo que ha de ocurrir, de lo que Él está haciendo y de lo que Él hará. Entonces, digamos que en ese entender que es la base con la que debemos movernos en este tiempo de los 7 días de panes sin levadura, para que no se convierta en algo religioso, porque precisamente el judaísmo ortodoxo, el judaísmo que ha inventado tantas normas, ¿sí? Tantas leyes rabínicas, llamémoslo el judaísmo rabínico, pues precisamente es tan lleno de normas, pero no son normas sacadas de la palabra de Dios, de la Biblia, sino que son normas inventadas, ¿cierto? De los sumos sacerdotes, de los rabinos. Y pues bueno, estamos hablando de una parte del pueblo de Dios, estamos hablando de la casa de Judá. Estamos hablando de aquellos sumos sacerdotes de la casa de Judá, que pues es tal la dureza de su corazón y esa actitud que han tenido de apartarse de la escritura como tal, que tienen todavía un velo, un bloqueo hacia la aceptación del Señor Jesucristo como el Mesías prometido y anunciado. De manera que para muchos de ellos el Mesías todavía no ha venido. Pero seguramente, pues como pueblo de Dios, el Señor hará su tratamiento porque la promesa de Él es que su pueblo no se va a perder. Y por otro lado estamos los que vamos creciendo a través del Señor Jesucristo, pero que el enemigo va a tratar de sacarnos del camino. A través de la apostasía, a través del ecumenismo, y a través precisamente de todo esto que es el sincretismo, que lleva muchos años trabajando en nosotros y que ha hecho su trabajo. Entonces la invitación, hijitos de Dios, es para que pues cuando tomemos una instrucción, antes de asumirla como una gran verdad, estudiemos los contextos y miremos las cosas a profundidad. Hoy les voy a hablar rápidamente entonces de que entendamos algo de la simbología de Pesaj. Simbología. Decíamos ayer que todo lo que ocurrió con el sacrificio de los corderos
y la salida del pueblo de la esclavitud de Egipto, pues es un ejemplo, ¿sí? Eso no es que sea una historia, es un ejemplo del Dios de Israel, que es nuestro Dios, obrando con poder para librar a su pueblo. Y era el presagio precisamente de la venida del Mesías. Veamos Éxodo 12, del 3 al 6. Esta porción de la Biblia describe uno de los elementos más importantes de Pascua, y es el Cordero de Pascua, el Cordero de Pesaj. Nos dice que debe apartarse ese corderito el día 10 del primer mes del año, Aviv, ¿cierto? En su nombre en hebreo, del primer mes. Y que debe ser un cordero sin defecto y sin mancha. Pero hay que entender que en los tiempos bíblicos, para el Israel del Antiguo Testamento, ellos se caracterizaron por cumplir ciertos mandatos o mandamientos que son precisamente una sombra o una representación de algo mucho mayor, como el mandato relacionado con el sacrificio del cordero. El cordero de Pascua de Pesaj era un presagio, un símbolo, un ejemplo, un anuncio, una imagen de nuestro Mesías, quien es el verdadero Pesaj. Primera de Corintios 5, del 7 al 8, esta porción dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Aquí Pablo está escribiéndole a la congregación de Corinto, una congregación de origen gentil, y les instruye que celebren la fiesta. ¿Cuál fiesta? Por supuesto está hablando de la fiesta de los panes sin levadura, la cual en su comienzo, en el primer día, está la celebración del Pesaj, que es la Pascua, o sea, la cena de Pascua, que fue lo que celebramos ayer. Y además les da instrucciones sobre el correcto significado que tiene esa celebración. Es bien importante para este tiempo de los panes sin levadura, por supuesto, arrancar con esta lectura de 1 Corintios 5, 7, 8, porque es una orden que viene a través de Pablo para un pueblo gentil que está lleno de sincretismo, lleno de mezclas, está lleno de creencias que no son precisamente basadas en principios bíblicos. Y recuerden que una preocupación permanente del pueblo de Dios, de nosotros como cristianos, es vivir por principios, ¿cierto? Apartarnos de las costumbres, revisar todo, porque sabemos que el mundo tiene mucho engaño. Entonces dice aquí 1 Corintios 5, 7, 8, muy a propósito de este tiempo de la celebración de esta fiesta, dice: para que sean nueva masa, para que seamos nuevas criaturas. ¿Cómo? Sin levadura, ¿cierto? Sin todo lo que es esa mezcla de creencias. Creencia como, por ejemplo, que en el nuevo pacto en Jesucristo quedó anulada toda la profecía del Antiguo Testamento y juntamente con ello toda la ley. ¿A quién le interesa que eso se crea de esa manera? A aquel que quiere que tengamos la mitad de la verdad para que pueda fácilmente cambiarnos a una nueva creencia. ¿Cómo? A través de nuevas estrategias de sincretismo, a través de los tiempos cambian, las circunstancias cambian, el mundo tiene que unirse, tenemos que tener una nueva religión mundial que sea más inclusiva, que represente a todos, que
todos estamos buscando lo mismo, todos buscamos al mismo Dios, entonces todos los caminos conducen a Dios y pues ya sabemos a lo que nos enfrentamos, ¿cierto? Tenemos un enemigo que es el padre del engaño. Y pues sabiendo eso tenemos que poner cuidado a estas estrategias como la que dice Pablo. Límpiense, límpiense de ese sincretismo, descubran dónde están lo que les escondieron, lo que les cambiaron, lo que les manipularon. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? Si no confrontamos todo con precisamente la palabra de Dios, la profecía, el estudio juicioso. Muy bien, de manera que de 1 Corintios nos queda eso, que ahí ratifica que la Pascua para nosotros es Jesucristo, ¿cierto? Y que debemos celebrar estas fiestas, número uno, celebrarlas, porque es que dentro de esa levadura que nos han puesto, pues para el cristiano existe que tiene que celebrar las fiestas impuestas en el mundo, que tiene el mundo, y que además pues fueron impuestas por el Imperio Romano, por ese cuerno que le salió al final a la bestia terrible, a la cuarta bestia, que tenía una gran boca y decía grandes blasfemias. Y es que ese imperio es el que se encargó de sincretizar las santas convocatorias, las fiestas solemnes, ¿cierto? Hasta que se convirtieran en nada. Más bien, cambió las fechas y cambió las celebraciones. Conserva los nombres como para que la gente no se dé cuenta que le están cambiando todo y que la gente esté tranquilita y sea controlable, manipulable. Muy bien, entonces por eso hacemos estudios como este. Aquí tengo una anotación que dice, aquí Pablo está escribiendo a Corinto, una congregación gentil, instruyéndoles que celebren esta fiesta de Pesach y de panes sin levadura, y además les da la instrucción de el correcto significado. Miremos Juan 1:29. Dice, el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesucristo, que venía hacia él. ¿Y cuál fue la expresión de Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Mire cómo Juan el Bautista, estamos hablando de un tiempo más contemporáneo, ¿cierto? Más cercano a nosotros, donde asocia al Señor Jesús, al Mesías, con el Cordero de Dios, ¿ok? Esto es revelación del Espíritu Santo. Esto nos coloca al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. Y cuando estudiamos todo lo que significa el Cordero dentro de todo esto que fue el establecimiento de la Pascua, la celebración de Pesaj, donde había una fuerte observancia sobre el Cordero y se sacrificaban corderos además, ¿cierto? Pues esto nos debe decir mucho, hijitos de Dios. Nos debe decir que esta conclusión de que Jesucristo es el Cordero del sacrificio no es humana. No es que se la inventó algún estudioso, algún teólogo, algún inspirado pastor y quiere enseñar que están conectados. No es cosa humana. Miremoslo ahí en lo que fue la revelación a Juan el Bautista cuando ve venir al Señor Jesús. ¿Cómo le dice? Este es el Hijo el Hijo de Dios, este es el hombre más grande de Galilea, de la región. No, lo llama por la característica que el Espíritu de Dios le dio para revelarlo. Lo llama, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tremendo, ¿verdad? Estos versículos pues son la clave de Pesaj, de Pascua, y describen el propósito de esa celebración. El sacrificio de Pascua era entonces la sombra y figura de algo mucho mayor que debía ocurrir, y está apuntando a Jesucristo el Mesías. Veamos un aspecto profético dentro del mandamiento de Pascua. Éxodo 12, del 3 al 6,
Dice, Dios dijo al pueblo de Israel que tomaran un cordero el 10º día de Abib, o sea, del primer mes del año, y que lo apartaran hasta el día 14. Lo tomaban el 10, lo guardaban, lo tenían bajo cuidadito especial 4 días, ¿cierto? Hasta el 14. Es decir, que ese cordero debía ser preparado durante 4 días. Esto parece ser algo trivial. ¿Por qué no 3? ¿O por qué no 7? ¿O por qué no 5? Pero Dios ordenó esto para representar una verdad más grande, una verdad espiritual. Los 4 días proféticos, hablando eh, bíblicamente, representan años. ¿Cuántos años? Tendremos que ir entonces a Salmos 9:4 y a 2 de Pedro 3:8. Salmos 90, perdón, les dije 9. Salmo 94 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. O sea, 1000 años son como un día, ¿cierto? Y 2 de Pedro 3:8 dice, mas, oh amados, no ignoren esto, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Cada día representa entonces 1000 años, por lo que los 4 días que debía estar guardado el corderito representaban ¿qué? 4000 años. Y esta es una enseñanza profética de la esperanza que tenía el pueblo de Israel de que el Mesías llegaría en el año 4000 como parte del plan de Dios, del plan divino. Por supuesto, hablando del año 4000 en el calendario hebreo, porque aquí aparece algo que es, bueno, tremendo de estudiar, pero es algo interesante. El calendario gregoriano que nosotros utilizamos, pues actualmente dice que estamos en el 2024, ¿cierto? O sea que después de que vino Jesucristo, han pasado 2024 años. Pero resulta que este año, en el calendario hebreo, que es un calendario bíblico, ¿cierto? Que se mide más de la manera que mide el tiempo Dios que de la manera que lo quiere medir el imperio, que por eso nos impuso un calendario en el que se debieron haber perdido o se debieron haber aumentado o se deben haber cambiado cosas, ¿cierto? Es lo que el imperio quiere colocar. Hasta eso, la forma de medir el tiempo. En el calendario bíblico, para no decir hebreo, ¿cierto? O muchos lo llaman el calendario judío. Ahí hay sincretismo, ahí hay un deseo de dividir, ¿cierto? De hacerte creer que eso no nos importa, eso no es para nosotros no somos judíos. Eso ya lo hemos hablado varias veces. En el calendario bíblico estamos en el año 5784. Este 2024 es el 5784. De manera que el Señor Jesucristo vino en el año 4000, según esa medida, y han pasado 1784 años después de la venida del Señor Jesucristo. ¿Esto por qué es importante? Porque obviamente los tiempos de la Biblia no se van a medir con el calendario gregoriano, porque eso es sincretismo, ¿ok? Eso es una mezcla. Ese es el interés de un imperio, el interés de un gobierno, ese es el interés de ese cuerno de controlar. Estos 4 días profetizan que el Mesías estuvo oculto del mundo y no vino a la tierra sino hasta que se cumplieron los 4 días, o sea, esos 4000 años. Y aquí resulta muy importante leer 1 de Pedro 1 del verso 18 al 20. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, ¿cierto? La herencia cultural y tradicional. Dice, no con cosas corruptibles, es decir, que fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado
en los postreros tiempos por amor de ustedes, o sea, de nosotros. Mira, qué interesante aquí en esta carta de Pedro, ¿cierto? Cómo habla de esos tiempos bíblicos, ¿cierto? Dice que nosotros hemos sido rescatados de una vida de engaño, ¿cierto? Por tradiciones, y que fuimos rescatados con algo que no es de este mundo, porque las riquezas de este mundo son el oro y la plata. Dice, no con cosas corruptibles como eso, sino con algo precioso, con algo que no vino de este mundo. Y nos dice que fue algo que fue definido desde antes de la creación del mundo y que tenía un tiempo para manifestarse. Y ese tiempo era los 4000 años, según esa creencia que les digo del pueblo judío, que estaban esperando su Mesías, ¿cierto? Y se manifiesta, dice Pedro, en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, que la venida del Señor Jesucristo marca, según este texto de Pedro, los postreros tiempos. ¿Sí ven? Aquí uno piensa en los tiempos del plan de Dios y entendemos cómo los primeros tiempos, pues está por allá el tema de Noé, y nuevos tiempos. Entonces está el tiempo de los reyes, ¿cierto? De David, de Salomón, eh, y así vamos entendiendo el tiempo de la esclavitud, el tiempo de Moisés, los diferentes tiempos que ha tenido el tratamiento de Dios con la humanidad. Y estamos entonces en Jesucristo, aparecen ahí los postreros, los últimos. Por eso, pues sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos. El siguiente cambio grande que va a ocurrir, pues es el que está anunciado, el establecimiento del reino de Jesucristo, nuestro Señor, de nuestro Dios, de nuestro Padre, pero por medio de Jesucristo. También estos 4 días fueron cumplidos durante el ministerio de Jesús, ya que el cordero que sería sacrificado el día 14 debía presentarse en Jerusalén y ser examinado durante 4 días, o sea, desde el día 10. Jesús, siendo el Cordero de Dios, cumplió con este requisito, ya que él entró en Jerusalén antes de ser crucificado. Mateo 21, 9 al 11 dice, y la gente que iba delante de él y la que iba detrás clamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre de Dios. Hosana en las alturas, ¿cierto? Entonces, esto muestra cómo el Señor Jesucristo no fue apresado y al otro día condenado y muerto. Había un proceso que tenía que cumplirse. El cordero tenía que ser guardado, tenía que ser evaluado, tenía que ser revisado para que fuera un cordero sin mancha durante 4 días. El cordero sin mancha, entonces dice, esto se cumplió, ya que Jesús, antes de ser crucificado, fue examinado y puesto a prueba por varias personas. Y voy a referirme rápidamente a ellas con los textos, con las referencias bíblicas para que, si usted tiene tiempo, las busque y las revise, ¿cierto? Las estudie para ver si fue cierto que el Señor Jesucristo fue examinado durante ese tiempo, cumpliendo los 4 días del Cordero de Sacrificios, para que veamos cómo el plan de Dios es exacto y todo se cumple. Fue examinado entonces el Cordero de Dios Jesucristo por el sumo sacerdote y por los ancianos. Eso dice Mateo 21, 23. Fue examinado por Poncio Pilatos, Mateo 27, 1 al 26. También lo dice en Lucas 23, 14 y en Juan 18, 38. Fue examinado por Herodes. Eso lo explica en Lucas 23, del 6 al 12. Fue examinado por Anás, el sumo sacerdote.
Esto lo dice en Juan 18, el 19 al 24. También por Caifás, el otro sumo sacerdote, porque en aquella época habían dos sumos sacerdotes, lo cual es una abominación, ¿cierto? Porque, porque sumo sacerdote debe haber solo un sumo sacerdote, pero ellos tenían dos. Algún día estudiaremos por qué habían dos sumos sacerdotes. El de Caifás está en Juan 11, del 49 al 53. También está en Juan 18, 13, 24. También fue examinado por Judas en Mateo 27, 3 al 4. Fue examinado por el centurión, Mateo 27, 54. Aún fue examinado por el ladrón arrepentido, y esto lo narra en Lucas 23, 41. Todos ellos confirmaron la inocencia de Jesucristo. Él fue, sin duda, el Cordero sin mancha y sin contaminación con respecto al pecado. Primera de Juan 3:5 dice, y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Así que el Cordero debía ser sacrificado el día 14 de Abib, entre las dos tardes. El sacrificio del Cordero o el cabrito se llevaba a cabo antes de la puesta del sol, mientras era todavía el 14 del primer mes. Este sacrificio del Cordero de Pascua en el tiempo del Señor Jesús sucedía aproximadamente a las 3 de la tarde. Estamos hablando que para el tiempo de la crucifixión del Señor Jesucristo se estaba celebrando en Israel la fiesta, precisamente la fiesta de Pascua. ¿Estamos? La fiesta de panes sin levadura y la fiesta de Pascua. Dice que esos sacrificios se hacían aproximadamente a las 3 de la tarde, que es la que se llama la hora novena, ¿cierto? Es justamente la hora en que el Señor Jesucristo muere. Lucas 23, 44 al 46 nos da esa referencia. Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sí ven? Entonces el sacrificio, la muerte del Señor Jesucristo ocurre justo en la hora en que se hacían los sacrificios dentro de esta conmemoración de Pascua. Por eso no pueden estar desligados, hijitos de Dios. Si el Señor le plació que estuvieran juntos y que el Señor Jesucristo fuese crucificado, padeciera y ese sacrificio perfecto fuera perfecto, ¿cierto? Pues no lo iba a poner separado del tiempo de Pesaj. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesucristo murió a la hora novena, es decir, murió a las 3 de la tarde, justo el momento en que estaban haciendo los sacrificios de los otros corderos en el templo. Por lo que Jesús, de esta manera entendemos que cumplió en el tiempo y forma el presagio del sacrificio del cordero. Asimismo, otra señal del cumplimiento de Jesús con el cordero, como cordero, lo vemos en Éxodo 12:46. Dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de la casa, ni quebraréis sus huesos. Ningún hueso suyo, ningún hueso de ese animalito debía ser quebrado. Una de las condiciones del sacrificio de Pascua, pues fue precisamente la observancia de ese detalle, de que los huesos no se quebraran. Y esta se trata de una pista profética sorprendente, ya que cuando llegamos al Evangelio y leemos el relato de la crucifixión del Señor Jesús, nos damos cuenta de que para apresurar la muerte del Señor, ¿por qué? Porque se acercaba ya el día 15. Ustedes saben que a las 6 de la tarde se da el cambio del día. Al atardecer, los días comienzan al atardecer del día anterior. Entonces se acercaba el día 15 de Abib,
que sería la celebración de Pascua, y se ordenó entonces que tenían que apresurar la muerte, quebrarle las piernas para que muriera más rápido. Y esto lo dice en Juan 19:33. Dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Juan 19:36 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. Jesucristo cumplió entonces el papel como el Cordero al ofrecer su vida por nosotros, para que tuviéramos la oportunidad de arrepentirnos y ser libres de la esclavitud, del pecado y ser librados de la muerte eterna. Pues bueno, hijitos de Dios, hasta aquí esta corta reflexión del día de hoy, entendiendo el simbolismo de esta santa convocatoria de Pascua. Estudiamos entonces cómo es un solo concepto, y es el mismo plan de Dios, el sacrificio, el cordero. Y por eso la pieza de carne que colocamos en nuestro plato en la celebración de Pascua, pues representa eso, el sacrificio, la muerte del cordero, que es importante dentro de la ley de Dios, tan importante que pues es un mandato y tuvo que cumplirse, y si tuvo que cumplirse de la manera que lo hemos visto, que lo vimos, pues es porque es la voluntad del Padre, ¿cierto? Hijitos de Dios, démosle gracias al Señor, oremos ahí donde estás, cierra tus ojos y dile, Padre, te quiero agradecer por esta enseñanza que me estás dejando ahora, para este tiempo con motivo de esta celebración de los 7 días de panes sin levadura. Dígale, Señor, yo quiero poder encontrar el camino para mi crecimiento espiritual. Quiero aprender a identificar, Señor, cuando haya mentira delante de mí. Y quiero poder sacar el tiempo suficiente para ir a las Escrituras, a escudriñar, como dice tu palabra, escudriñar las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de nuestro Salvador. Así es de que, Señor, ayúdanos a encontrar ese camino de sabiduría. Queremos celebrar estos 7 días de panes sin levadura, escuchando tu palabra, buscando que sea lo más auténtica con respecto a la verdad estipulada en la palabra, en la Biblia, y que ello nos sirva, Señor, que ello cuente para que logremos limpiar nuestra alma de toda esta levadura. Como dice Pablo, esta levadura que heredamos, Pedro fue el que lo dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, porque eran nuestras tradiciones, crecimos con ello, pero no por eso tenemos que acomodarnos a esas cosas. Estamos en crecimiento espiritual, Señor. Te presentamos nuestra actitud del corazón para celebrar estos 7 días, y juntamente con el anhelo por la palabra pura, también está nuestro anhelo por vencer sobre todo aquello que contamina nuestra alma, que contamina nuestro cuerpo, por aquellas fuentes de contaminación, aquellas fuentes de seducción, aquellas fuentes que nos llaman a caminar hacia el pecado. Que podamos controlar toda tentación apoyándonos en las palabras del Señor. Él dice que Él es fiel y no dejará que nosotros seamos probados, que seamos tentados con algo que no podamos controlar. De manera, hijitos de Dios, que digámosle, Señor, gracias. Dame la fortaleza para poder manejar cualquier situación de levadura, cualquier situación de error, cualquier situación de pecado, y controlar, Señor, toda la prueba, toda tentación. Te hemos orado y nos quedamos con este hermoso regalo de tu palabra del día de hoy, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Que tengan muy buena noche, y espero mañana poder dejarles
otra reflexión cortica para ese segundo día de panes sin levadura. El Señor les bendiga rica y abundantemente.